Latinidades y por el rumbo que el pueblo mande. Latinidades, afinidades, que sepa el mundo, llega la patria grande. Llega la patria grande, un grito que se expande, el sable que se blande contra el blando y ese plan de dominación y fraude, sin traiciones que defrauden, puños que se cierran para que la convicción se guarde. Latinoamericano, cuestión geográfica, Latinoamérica hermano, integración empática frente a cotización, la concientización de la indignación hacia la digna acción en práctica. Latinidades, afinidades y por el rumbo el pueblo mande. Latinidades, afinidades, que sepa el mundo, llega la patria grande. La patria grande. Antes de empezar nuestra emisión de Latinidades, quisiera hacer un breve espacio para hacer un recuento. Hace 4 años empezamos a hacer estas transmisiones sin saber cuántas podríamos hacer y durante cuánto tiempo iban a durar. Las empezamos a hacer precisamente por el COVID, creyendo que todo el mundo iba a estar encerrado y que aprovechando que estando en sus casas pudiera ser la forma más conveniente de poderlos abordar y hacer charlas, pero que estas charlas precisamente no iban a durar mucho, sino tal vez un mes o 2, cuando pasara la contingencia, y no fue así. Pasó el 2020, pasó el 2021, pasó por fin la contingencia y nosotros seguimos haciendo charlas. Como hemos dicho anteriormente y cada vez que podemos, Latinidades es una forma de romper esa normatividad, esa imperiosa narrativa que nos imponen los medios hegemónicos de la derecha, una forma de romper ese muro de información que nos imponen, para escuchar a los líderes de la izquierda, a los activistas y protagonistas con su propia voz, dando el contrarrelato. A todos los que nos han acompañado, y especialmente le agradezco al productor en todo este tiempo, en estos 4 años, va mi sincero agradecimiento. Ahora sí empezamos. Buenas noches, Colombia. Buenas noches, México. Desde el estado de Nuevo León, damos la bienvenida a quienes nos acompañan en esta nueva emisión de Latinidades. ¿Qué pasa en Colombia? Colombia es un país que no podemos dejar de ver por todo lo que se sucede ahí, por todos los ataques que está sufriendo el presidente estadista Gustavo Petro, que nos recuerda mucho a lo que vivimos aquí en México precisamente. Para hablarnos de esto nos acompaña un periodista e historiador que ha tenido la oportunidad de hablar con nosotros, porque afortunadamente así ha accedido él cada vez que se lo hemos pedido. Luis Alfonso Mena, gracias por estar con nosotros esta noche allá en Colombia. Gracias, Héctor, a vos y a tu equipo por estar pendientes de nuestro país. Un saludo para Nuevo León, para todo México, un país, una nación, un pueblo que está en nuestro corazón. Y bueno, felicitaciones por llegar al programa número 450 de Latinidades. No es fácil, no es fácil en un mundo en el que las hegemonías son las que marcan la pauta y por lo tanto también marcan la actividad mediática. Y nosotros, medios alternativos como el tuyo, como el mío, de Periodismo Libre, pues lo que hacemos es tratar de horadar ese enorme muro, ese muro granítico de los medios de la derecha y de la extrema derecha en el continente. Muchas gracias por la invitación, Héctor. No, más honrado no podríamos estar precisamente, como bien dijiste, en hacer esta charla número 450 contigo, sabiendo lo que está pasando el hermano pueblo colombiano, que vemos que el pueblo se da cuenta, y eso es lo más importante, cuando el pueblo despierta y empieza ya por fin a darse cuenta él mismo de que ellos son la soberanía, que ellos son los que tienen el poder y que lo deben de tener, porque es el pueblo, y ver ellos también que les constate eso día a día, como la derecha, que nunca vio por ellos, que cada vez que pudo los aplastó, los encarceló o los desapareció, quiere regresar a como sea otra vez al poder. Y en este caso, atacando con todo lo que tiene, sea legal o no, al presidente Gustavo Petro, que ganó legítimamente esas elecciones y que hemos visto cómo ha batallado con esa derecha. Y te digo,
en lo personal me doy cuenta que es lo mismo que pasa aquí en México. Lo acusan a Petro de ser narco, de ser un narco presidente, cuando todos sabemos que los narcos eran los anteriores, desde Petro para atrás. Y aquí en México sucede igual, acusan al presidente de ser narco también, cuando aquí teníamos un presidente que puso al mero de seguridad precisamente, era un narcotraficante que hacía labor de eliminar un cartel para que hubiera predominio de otro y que actualmente está encarcelado en Estados Unidos. Y sin embargo, no les importa ser mentirosos y no les importa la hipocresía. Dicen lo que sea con tal de volver al poder, con tal de seguir robando, con tal de seguir conservando esos privilegios que le cuestan la vida a los que menos tienen, a los pobres, porque de alguna forma hay una disparidad ahí. Hay mayor pobreza, hay grupos que generan mayor riqueza. Esos no pierden, esos cada vez tienen más riqueza. Cada vez que vemos los rankings de economía, vemos que hay una desigualdad cada vez más brutal y que estos grupos oligárquicos y de poderes fácticos se niegan pues, a perder, a renunciar y que les duele en el alma cuando llega un gobernante con una visión, en este caso como la de Andrés Manuel López Obrador o la de Gustavo Petro, a decir, soy de ustedes, este gobierno está para servirles. ¿Cómo les puede? ¿Cómo les duele eso? Y hacen hasta lo imposible por tumbarlos. Y lo estamos viendo ahorita en Colombia. Y ahora sí me callo para que nos puedas dar tú lo que ha pasado desde ese 1 de mayo histórico en el que Petro encabezó esa marcha de los trabajadores pidiendo permiso a ellos y aceptando a ellos que él encabezara. Dudo que le hubieran dado ese permiso a cualquier otro presidente anterior y que se hubiera dignado también a ir a mezclarse con los trabajadores y que Petro dio un discurso histórico y puntual de lo que estaba en juego allá en Colombia. Pero hemos visto que se han seguido sucediendo cosas y esa es la razón por la que te convocamos, hermano, para que nos digas qué está pasando allá con el pueblo colombiano. Y esa movilización del 1 de mayo tiene grandes repercusiones porque nosotros consideramos que lo que ocurrió en Bogotá, que fue multitudinario, pero también en Cali. Yo estoy radicado en Cali, querido Héctor. Cali es una ciudad del Pacífico colombiano, la principal ciudad del Pacífico, y porque quedamos a 2 horas de Buenaventura, el puerto sobre el Pacífico, el principal puerto sobre el Pacífico, sobre el mar Pacífico, Océano Pacífico. Y aquí en Cali fue multitudinario. Yo te cuento, nosotros en Periodismo Libre hicimos una transmisión en vivo y en directo, pues con nuestros escasísimos recursos, ¿no? Nos estacionamos sobre un paso elevado, un paso peatonal. Estuvimos 1:40 transmitiendo. Y ya había comenzado hacía casi 1 hora la movilización, o sea que la cogimos desde allí 1:40 después. Y sin embargo, durante esa hora, 40 minutos pasó gente. O sea, fue una movilización de más de 3 horas. Ya te podrás imaginar lo que es una movilización de más de 3 horas. Miren, en Cali se movilizaron 70, 80 mil personas en una gran marcha que nosotros consideramos histórica y que representó en Cali, también en Medellín, en Bucaramanga, en Cartagena, obviamente en Bogotá y en más de 60 ciudades del país, una gran respuesta del pueblo colombiano a la forma como la oligarquía lo retó en una jornada que hizo la derecha y la extrema derecha el 21 de abril. El 21 de abril la derecha salió a las calles, nunca salían, ¿no? Nunca salían. Los únicos que salíamos a las grandes movilizaciones éramos los trabajadores, la gente del campo alternativo, progresista, de izquierda, y nos reprimían. En alguna oportunidad hicimos un programa sobre la forma como el gobierno de Iván Duque reprimió a la juventud y al pueblo que se movilizó en el año 2021. De esa represión quedaron más de 80 jóvenes asesinados, a más de 40 le sacaron los ojos, centenares de heridos, de lisiados, centenares de detenidos, etc. En este gobierno no ha habido represión para nadie, ha habido un respeto absoluto a los derechos humanos. Y a la derecha el gobierno le ha garantizado que se movilice libremente sin que le pase absolutamente nada.
Pues en respuesta a esa movilización de la derecha, que fue una movilización, yo te digo sinceramente, Héctor, fúnebre. Sí, porque pasaron hasta con un sarcófago, ¿no? Con Pasaron el féretros, féretro. con féretros. ¿Ah? ¿A quién se le ocurre? Pero ahí demuestran su carácter neofascista. Porque a quién se le ocurre hacer un desfile encabezado por féretros, ¿no? Y con el agravante de que decían que ahí llevaban al presidente, o sea, una clara amenaza contra la vida del presidente de la República. Y sin embargo desfilaron en lo que yo denominé pues desfiles necrofílicos, ¿no? De amor a la muerte, como hace el fascismo. De modo que esa es la derecha de nuestro país, reflejando en el fondo, Héctor, lo violenta que es. Eso es lo que le dijo al mundo, ese desfile detrás de féretros, lo que le dijo al mundo es que es una oposición de derecha y extrema derecha violenta y que van por el camino que sea a procurar tumbar al gobierno del presidente Gustavo Petro. Entonces, después de esas movilizaciones de la derecha, el pueblo se sintió retado. Y al llamado del presidente, en el sentido de que iba a movilizarse con los trabajadores, porque él es de los trabajadores, porque él toda la vida ha luchado, él es del barrio, entonces el pueblo dijo, vamos a movilizarnos y salieron de manera multitudinaria. Entonces consideramos que esas movilizaciones del 1 de mayo son también un llamado de poder popular, son un imperativo para el presidente y por eso el presidente está planteando pasar a tratar de llevar adelante sus reformas sociales que están todas siendo torpedeadas, todas están siendo atajadas de manera brutal, digo yo, en el Congreso, con el filibusterismo parlamentario, no sesionan, se inventan 500,000 recusaciones, se inventan toda clase de mecanismos, se salen de las sesiones para atajar las reformas, para evitar siquiera que se debaten. Y en ese sentido, entonces, el pueblo se ha sentido retado y el gobierno está planteando que si no dejan que en el Congreso, respetando la normatividad burguesa que hemos heredado, se tramite la reforma, entonces hay que ir a referendo popular. Bien, en eso estamos. Estamos en un gran debate en este momento en nuestro país que oscila entre plantear que el pueblo, que es el constituyente primario, se convierta efectivamente en poder popular y que a través de asambleas pues produzca planteamientos, reclamos, propuestas, exigencias y que esos reclamos, esas exigencias sean atendidas por el gobierno, atendiendo al poder primario, al constituyente primario, que es el pueblo en cabildos abiertos. Y también ha planteado el presidente que a través de acuerdos, de un gran acuerdo nacional, se lleven las reformas a un referendo, es decir, a una consulta, una gran consulta popular. Nosotros en Cali estamos preparando para el próximo 25 de mayo una gran asamblea popular de repudio a las amenazas de golpe de la famosa lawfare, guerra jurídica, que ha desatado toda la derecha y la extrema derecha a través de las viejas instituciones judiciales. Una gran asamblea popular en Cali para el 25 de mayo y se va a realizar en Bogotá. Te doy esa información. Se va a realizar en Bogotá entre el 31 de mayo, el último día de este mes, y el 1 de junio, una gran asamblea nacional de repudio a la amenaza de golpe, de apoyo al presidente Gustavo Petro, de apoyo a las reformas sociales, de apoyo a la búsqueda de la paz, con la llamada paz total, y en procura de que haya unidad de las fuerzas alternativas, del campo progresista y de izquierda. Porque aquí lo que necesitamos hoy más que nunca, Héctor, y ustedes lo saben en México con la experiencia tan extraordinaria del proceso de Morena y el presidente Andrés Manuel López Obrador, es la unidad. La unidad es esencial, eso es un elemento absolutamente indispensable para poder enfrentar a la derecha. Entonces se va a convocar una gran asamblea popular en Bogotá, ya se convocó de respuesta a esas amenazas de golpe. ¿Cómo son las amenazas de golpe, Héctor? Pues creo que
ustedes también han vivido mucho de eso. Aquí todo el aparataje judicial de un momento a otro se volvió eficaz, ¿no? Toda la vida, durante 200 años, ha sido paquidérmico, ¿no? Solamente juzgando y procesando a los de Ruana, como decimos acá, pues a la gente más humilde, pero a los grandes corruptos, a los grandes oligarcas, jamás. Pues ahora todos los focos se han puesto hasta sobre los más mínimos decretos del gobierno. Te cuento que acá, decreto que saca el presidente, decreto que es demandado ante alguna de las altas cortes, Corte Constitucional, Consejo de Estado, que es la Corte Administrativa, se demandan las curules de los congresistas del Pacto Histórico, que es el partido de gobierno. Ya se han perdido 6 curules, en demandas leguleyas, que porque hacen parte de coalición, que porque no hacen parte de coalición. Es decir, con los argumentos más nimios, más absurdos, se está procesando todo lo que tenga que ver con el gobierno. Pero además de eso, se ha presentado en el Consejo Electoral, que el Consejo Electoral es una de las grandes equivocaciones de la Constitución de 1991. El Consejo Electoral, ¿sabes cómo se integra en Colombia? Con magistrados provenientes de los partidos de la oligarquía, de todos los partidos. Claro, la oligarquía del Congreso, en el Congreso de la República sigue siendo mayoría, por tanto en el Consejo Electoral son mayoría ellos. Y muchos de los integrantes del Consejo Electoral son excongresistas o candidatos al Congreso que resultaron no elegidos, que fracasaron en su intento, pero que son grandes defensores de las élites y de las oligarquías colombianas, y allá van a dar. Pues esos señores son los que están investigando y procesando al presidente de la República, tratando de aplicarle una medida, una ley que dice que en la campaña electoral estas campañas no pueden violar unos topes, unos umbrales. Y entonces le están diciendo, están endilgando al presidente de la República que porque hubo un aporte de FECODE, que es la federación de los profesores de este país, entonces violó los topes y que debe ser procesado y que debe ser destituido porque ayudaron los profesores, imagínate, ¿no? Ahí demuestran también su carácter de clase, ¿no? Porque ayudaron los profesores a la financiación, pero no fue a la campaña, porque el aporte de los profesores llegó a uno de los partidos del Pacto Histórico, que es Colombia Humana, que es el partido del presidente, y no se utilizó directamente en la campaña, sino para el partido Colombia Humana. Pues están buscando, ya verás, toda clase de ardides, de argucias, de argumentos, de mentiras, ¿no? Pues se meten por cualquier vericueto para tratar de defenestrar el gobierno del presidente Gustavo Petro. Y entonces han generado la narrativa de que por esa vía del Consejo Nacional Electoral, con 2 magistrados uribistas, uno de ellos está procesado en el mismo proceso de Álvaro Uribe, que lo tiene encartado ante la justicia colombiana, ante los jueces. Álvaro Uribe está ya en proceso de juicio por manipulación de testigos, por incurrir también en presunto soborno de testigos para que declararan en contra de un senador del Pacto Histórico. Pues eso se le volvió un boomerang y por esa misma circunstancia está siendo procesado Álvaro Uribe. ¿Y quién le ayudó en eso? Un señor que está en el Consejo Nacional Electoral, un señor de apellido Prada, que actuaba en connivencia con Álvaro Uribe y ahora lo llaman a juicio por ese mismo caso. Pues es ese señor, fíjate, en el exterior dirán, oiga, pero qué locura Colombia, ¿cómo así? Un tipo procesado judicialmente, ¿no? También hace parte de un alto cargo, de una alta institución, y se da el lujo de proferir un fallo llamando a investigar y a procesar al presidente de la República. Eso en otros países del mundo yo creo que no lo entienden, pero ocurre en Colombia. A veces dicen que es Locombia, porque esas son las instituciones que hemos heredado, Héctor. Así se configura el Consejo Electoral. Son 9 señores, ¿no? Se ganan un platal, un dineral, ¿no? Tienen unos sueldos multimillonarios, pero son unos personajes fracasados, mediocres, politiqueros que vienen de los partidos tradicionales. Y entonces el uribismo, como tiene todavía una bancada, el liberalismo, el conservatismo, Cambio Radical, Partido de la U, que son partidos de la oligarquía, que hacen mayoría en el Congreso,
pues entonces ellos tienen mayoría en el Consejo Electoral. Tienen entre 5 y 6, mientras que el pacto histórico solo tiene 3. Entonces, ahí está el riesgo, por eso el presidente ha alertado. Quieren utilizar esa ardid, ese mecanismo, esa argucia para tratar de generar una narrativa de que al presidente lo van a tumbar. Pero además no explican que en la eventualidad hipotética de que hagan mayoría en el Consejo Electoral, ese fallo en el Consejo Electoral sobre una cantidad de falacias y de mentiras de los topes de la campaña electoral del presidente, tendría que ir a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara, que es la única en el marco de nuestra Constitución que puede investigar y acusar al presidente de la República. Después tendría que ir a la plenaria del Senado, en el Senado abrirse un juicio, un proceso bastante largo. Pero en eso estamos, querido Héctor. Como te digo, acaban de destituir a un superintendente del gobierno, ¿no? Lo acaban de destituir y de aplicarle una inhabilidad política de 12 años. ¿Y sabes por qué? Que porque pidió solidaridad a un obispo para atender colectivos humildes en el puerto de Buenaventura, precisamente el que te comentaba ahora. Oye, pero a ver, espérame. La procuradora, que es de la oligarquía, mantiene todos los focos así, encendidos, y han destituido al superintendente de subsidio familiar. Por eso. Y así te podría contar infinidad de casos. La Corte Constitucional le tumbó las medidas de emergencia para el hambre en La Guajira. El Consejo de Estado le tumbó los decretos para bajar las altísimas tarifas de energía eléctrica que dejó Iván Duque en la costa atlántica. Y así sucesivamente. Las altas cortes, lo que yo denomino el aparataje judicial, el armario judicial, todo tratando de torpedear el gobierno del presidente Gustavo Petro. ¿Cómo se llama eso? Lawfare, que no es otra cosa que decir que van por un golpe de Estado disfrazado de medidas judiciales. Pues mira, yo en varias ocasiones he reiterado que el Estado de Derecho, cuando menos en América Latina, solo sirve a la derecha. Exacto. Esa es la verdad, solo sirve a la derecha. Y aquí en el caso que tú me mencionas, hay una frase muy típica en México que dice, es que este señor es juez y parte, en base al juez que estás diciendo, pero aquí diría, es juez y aparte acusado. ¿Cómo? Sí. Acusado. O sea, ¿cómo puede ser juez? Y aparte es juez y parte de esto. Ya está mal las dos primeras, pues tiene 3. Tiene tres. El 15, la próxima semana va a indagación ante la Corte Suprema, imagínate. El señor que funge como magistrado, ponente del fallo contra el presidente en el Consejo Nacional Electoral. Entonces estamos ante una gran coyuntura que implica que nuestro pueblo siga movilizado, porque no hay de otra. El pueblo tiene que seguir movilizado. Ahora, yo no te voy a decir que esto es fácil. Aquí los medios de comunicación, y esa es la otra parte del poder hegemónico, cumplen una función terrible. Han generado una situación de desasosiego, de desesperación. Hace poco un abogado lanzaba una alerta diciéndoles a los medios de las élites, a los medios hegemónicos, por favor, bájenle a la generación de desasosiego, de desesperanza, de terror en nuestro país. Mi padre está desesperado, y esa es la situación de muchos y muchos colombianos. Yo te digo una cosa, Héctor, aquí mucha gente ha optado por no volver a escuchar radio, por no volver a ver noticieros de televisión. Yo hago eso, los medios hegemónicos no los veo. O sea, es que me dicen puras idioteces, me dicen cosas que son mentiras, cosas sesgadas, cosas torcidas, y luego cuando se les comprueba que están mintiendo, no responden. Ni siquiera, o sea, aquí en México hay el derecho de que si tú eres un periódico te pone algo que es falso, tú tienes el derecho de réplica y te deben dar, se hacen tontos. Antes sí lo hacían, ahorita se hacen tontos, ya son el descaro total. Pero lo que veo, digo, y lo que me duele es que es el mismo proceso que aquí, ¿sí? Aquí están haciendo lo mismo y meten la religión constantemente. Por ejemplo, en días pasados dijeron que que iba a haber un evento para la Virgen de Fátima, aquí en donde yo estoy, aquí en Nuevo León, para rezar contra el comunismo, para que no llegue el comunismo al país. Así. Entonces yo les dije, a ver, espérenme,
¿cómo dicen eso? No hay comunismo. Dicen, para empezar, el jefe de ustedes, que es el Papa Francisco, él sí es comunista. Y les empecé a poner muchas publicaciones de muchos medios donde el Papa dice, jamás he sido de derechas. Y donde le preguntan directamente en 2 ocasiones, en una misma entrevista, si él es comunista y no responde y dice, yo sigo esta aplicación de que era pobre y me diste de comer, estuve en la cárcel, me fuiste a visitar y le vuelvo a preguntar, bueno, padre, digo, Santo Padre, ¿es usted comunista? Y le vuelvo a responder igual, como si el Papa no tuviera capacidad de decir, es que sí, lo soy o no lo soy. No le respondió, se lo dijo en ejemplo. Entonces, ya les puse eso y ya, no me pueden ver. Luego les dije, bueno, ustedes están trayendo a la Virgen de Fátima acá a México, pero les debo decir que la Virgen de Fátima no tiene jurisdicción aquí, porque aquí la que tiene es la Virgen de Guadalupe, que es la Virgen Morena, que les cae regordo porque está el partido Morena, dije, y es la que ve a los humildes, pero eso no la convocan. ¿Por qué? Ah, Precisamente ya. porque es la Virgen del pueblo. Entonces mejor se traen la Virgen extranjera, la Virgen de Fátima, Sí. la francesa. ¿Me explico? Sí. Entonces les digo, bueno, les quiero recordar que Notre Dame, allá la catedral más emblemática que tienen en Francia y que está en París, hay un lugar especial para la Virgen de Guadalupe. Ya, prácticamente me sacaron. Pero te digo, con ese tipo de aberraciones llegan. Y entonces recuerdo lo que me decía un gran amigo y también participante de Latinidades muchas ocasiones, que es Esteban Silva, dice, mira Héctor, cuando la derecha tiene miedo, es fascista. Y yo decía, bueno, ¿por qué me dice eso? Y tiene toda la razón. El miedo a perder sus privilegios, el miedo a dejar de que les quiten, a ser pobres, porque muchos de ellos hicieron su dinero mal habido, aprovechando canonjías que les daba el gobierno, o porque tenían contactos en el gobierno, en este caso del PRI y del PAN, que les hacían favores desde no pagar impuestos, o darles contratos, o hacer lo que fuera para que ellos hicieran dinero. Entonces ese es el miedo, entonces asusan, se la pasan asustando a las personas, pero lo que les mueve a ellos es el miedo. Pero aquí mismo en mi país, y sobre todo también aquí en mi estado, está el otro escalón, el nazismo, que es lo que le mueve al nazismo, a fin de cuentas, el odio y el desprecio al que considera inferior. Entonces vemos mucho clasirracismo aquí en mi país, con comentarios sumamente grotescos al presidente y a la familia del presidente y a todos los que apoyan las políticas de la Cuarta Transformación, que es muy similar a los ataques que ha sufrido Petro y con su familia. Entonces decimos, la derecha no cambia, es igual de asquerosa, mentirosa, vendepatrias en todo el continente. Es lo peor. Yo no sé por qué se creen, ellos se sienten de clase alta y les digo, la forma en que se manejan revelan ser la clase más baja. Ustedes son la clase baja que hay en cada país en Latinoamérica, por cómo se comportan, por lo que hacen y dicen. Entonces te digo, a mí me duele lo que pasa en Colombia y les digo, resistan, tienen que resistir, porque el coste de que llegue otra vez la derecha es acabar con todo lo que ha ido construyendo Petro y agotar que ya no vuelvan ustedes, que no vuelva a la izquierda a regresar. Es lo que haría la derecha. Claro, Héctor, el objetivo de ellos está en 3 partes. Un objetivo inmediato, que es tratar de derrocar al presidente ya, evitar que pueda gobernar estos 2 años y 2 meses que tiene todavía por delante. 2 años y 3 meses. Ese es el objetivo inmediato. Y lo han expresado, lo expresan abiertamente, con mentiras, con montaje. En estos días cogieron un video de el ejército, ¿no? De una parada militar, y sobre ese video montaron una farsa, montaron una mentira, diciendo que el ejército colombiano llamaba al presidente de la República a que dejara el gobierno porque estaba incumpliendo la Constitución y yendo contra la nación. Sobre ese video tuvo que salir la comandancia del ejército a desmentirlo, pero abiertamente llaman a el golpe de Estado con esta clase de propaganda. Pues ellos son grandes alumnos de Goebbels y de todos los fanáticos de la propaganda neonazi, y entonces utilizan, y sin ningún empacho, sin ninguna vergüenza, sin sonrojarse, utilizan toda clase de montajes y de mentiras, pero lo difunden
y encuentran las redes. Aquí hay una revista especializada en atacar 24 horas, 7 días a la semana al presidente Gustavo Petro. Se llama así. Yo ni la nombro, pero se llama Semana. Yo ni la nombro, le digo la innombrable, porque está en esa función de inventar, inventar, inventar y atacar por todos los lados. El segundo gran objetivo es a mediano plazo, es evitar que el pacto histórico y que las fuerzas alternativas puedan volver a ganar las elecciones en el año 2026, cuando se tendrá que elegir nuevo presidente y nuevo Congreso. Ojo con eso, esa es la estrategia de mediano plazo. Y la estrategia de largo plazo es sembrar en el imaginario colectivo que en Colombia la izquierda no puede volver a gobernar. Jamás. Están haciendo lo que está haciendo el Estado sionista de Israel, que es tratar de destruir de raíz a la infancia, a las madres parturientas, a los niños, para que la resistencia en Palestina contra el Estado genocida terrorista de Israel no tenga futuro. Aquí están tratando de hacer lo mismo estas oligarquías, y entonces, ¿qué es lo que hacen? Están tratando de deslegitimar como pueden a la familia del presidente, al presidente, a la vida del presidente, al gobierno del cambio, a las fuerzas alternativas, todos los días, 7 días a la semana, 24 horas diarias, para ese gran objetivo estratégico de ellos, y es sembrar en el imaginario de que la izquierda no sabe gobernar, de que la izquierda es corrupta, de que la izquierda es esto, de que la izquierda es aquello, y que no podrán volver a gobernar porque los buenos son ellos. Entonces está poniendo el ejercicio de la política en nuestro país en ese terreno. Los mismos que han usurpado el poder durante más de 200 años en nuestro país son los que ahora vienen a dar clases de ética, de lucha anticorrupción, ¿no? Los que no tienen ninguna autoridad para ello. Eso es lo que está ocurriendo en nuestro país, Héctor. En consecuencia, la lucha nuestra es tanto inmediata, de coyuntura, como de mediano plazo, porque hemos entendido que para poder que continúen los cambios en nuestro país, la entrega de tierras como se está haciendo a los campesinos, entre otras cosas, también hay medidas de reforma agraria, y 6 demandas contra las medidas de implementación de la reforma agraria y de implementación del acuerdo de paz de 2016 con las FARC. Por eso el presidente dijo que iba a tener que venir a la ONU a decir que el Estado colombiano no quería cumplir el acuerdo de paz. Por eso, es por eso. Porque se introducen, se interponen, se impetran, como decimos los abogados, demandas contra todas las normas. Y en consecuencia... Me gustaría que aclararas, porque a veces la gente no tiene idea de cómo está la concentración de las tierras allá en Colombia, que realmente la monopolizan, el enorme territorio colombiano, lo monopolizan realmente un puño de familias. Sí, podemos decir que el 90% de las mejores tierras, si no más, están en manos de lo que aquí denominamos los grandes terratenientes o latifundistas. Está en manos de ellos. Y la política del gobierno es tratar de disminuir esa enorme concentración de la tierra, que ha sido uno de los orígenes fundamentales del fenómeno de la violencia política en nuestro país. Por esa concentración de la tierra en escasísimas manos, es que se generaron fenómenos de violencia tan graves como los que florecieron en la década de los años 60, cuando nacieron la mayor cantidad de fuerzas guerrilleras en nuestro país. Los latifundistas, los terratenientes, los grandes poseedores de tierras, aliados con grandes compradores internacionales de terrenos, constituyen todo un poder en nuestro país, Héctor. Fíjate, aquí se está discutiendo en este momento una ley que en cualquier otro país podría ser aprobada fácilmente, que es la ley de prohibición de las corridas de toros. Esa ley la han torpedeado por todas partes y en grandes cantidades. Esta es como la 8ª vez que la presentan. Está a punto de hundirse porque aunque solamente le falta un debate, no lo quieren dar. ¿Y qué representa las corridas de toros? Pues el poder de los grandes ganaderos, que son grandes poseedores de tierras y que tienen una vaca para decenas y decenas de hectáreas de terreno acumulado de la tierra más fértil. Esa gente es la que tiene gran parte del poder en este momento. El gobierno en nuestro país
el gobierno del presidente Petro, desde el principio les planteó, señores, nosotros no vamos a expropiar, porque eso era lo que decían, ¿no? Es que nos van a expropiar, que esto va a ser como lo que hizo Allende en Chile de hace 50 años o lo que hizo el presidente Chávez en Venezuela. El presidente Petro no ha hecho ni una sola expropiación. La expropiación la ha hecho el paramilitarismo, la han hecho los grandes terratenientes, masacrando los propietarios de terrenos para quedarse con sus tierras. Pues muchas de esas tierras están siendo devueltas a los campesinos y por eso es el odio contra el presidente, porque muchas de esas tierras se están devolviendo a los campesinos y porque a través de diferentes organismos, el Ministerio de Agricultura y diferentes unidades del gobierno encargadas de implementar reforma agraria en la práctica, lo mismo que la SAE, que es la Sociedad de Activos Especiales, un organismo encargado de administrar miles y miles y miles de propiedades de los narcotraficantes y de los corruptos que han sido incautadas, entonces esta entidad las administra. Mucha de la tierra que ha sido incautada de los grandes narcos, que son grandes terratenientes, porque les fascina la tierra como fenómeno de poder que es la tierra, la acumulación de tierra, haciendo nada, o para 3 o 4 vacas, muchos de esos terrenos están siendo entregados a los campesinos. Pues eso es lo que no le gusta a esta oligarquía. En este gobierno se han incautado miles y miles de toneladas de narcóticos, golpeando a los grandes capos, no a los campesinos cultivadores, sino a los grandes capos. Pues eso parece que es lo que no les gusta. El gobierno del presidente Petro está golpeando, pero fuertemente, a los grandes contrabandistas. Parece que no les gusta, porque en esta oligarquía nuestra, latinoamericana, los primeros contrabandistas son los grandes comerciantes, los grandes burgueses comerciantes, ya lo sabemos, en nuestro continente. De modo que esas acciones son las que no le gustan a estos dirigentes de las clases tradicionales, de las clases hegemónicas en nuestro país, y por eso tanto odio contra el gobierno del presidente Gustavo Petro. La concentración de la tierra es un factor de poder en nuestro país y tienen gran incidencia en el Congreso de la República. Y esos son los que se oponen a las reformas sociales. Ustedes saben que aquí el gobierno está adelantando 4 grandes reformas sociales. Reforma de la salud, que ha sido una lucha tremenda, faltan 2 debates, no se ha podido continuar. La reforma pensional, la reforma de la salud se cayó, perdón. A la que le faltan 2 debates es a la pensional. La reforma de la salud la tumbaron en una jugada leguleya de parlamentarios que maniobraron una comisión del Senado de la República y la hundieron arbitrariamente, la reforma de la salud. ¿Qué busca la reforma de la salud? Quitarle el negocio a los grandes negociantes de la salud, que aquí se llaman EPS, empresas prestadoras de salud, que dicen fungir como aseguradoras, pero que no son más que vulgares intermediarios, que se quedan con todo el dinero que les traslada el Estado, porque eso no es plata de ellos, es el Estado, y ellos se quedan con una gran cantidad de ese porcentaje, además de la que les corresponde por los trámites de ley, se quedan con esos dineros. Más de 80 billones, con B larga, billones de pesos que les transfiere el Estado. Pues la hundieron la reforma a la salud. Está la reforma pensional, que le faltan 2 debates, la tienen estancada, están maniobrando para que no pueda seguir, para entregarle pensión a 3 millones de viejitos y viejitas, y la reforma laboral para recuperar derechos que nos conculcó el señor Álvaro Uribe Vélez, que nos quitó horas extra, nos quitó dominicales para favorecer a los grandes empresarios. Y está también en una reforma de la educación, se va a proponer también probablemente más adelante una reforma de carácter constitucional para devolverle la mesada o una prima extra que tenían los pensionados, se le llama mesada 14, y esa también la conculcó, la quitó Álvaro Uribe. Y de otro lado está en marcha el proceso de paz, que ha sido muy difícil, porque aquí los factores armados se dispararon porque el señor Duque no quiso implementar el proceso las conclusiones del proceso de paz, lo acordado, y en el gobierno de Santos se multiplicaron en Duque y Santos los grupos armados, tanto llamados guerrilleros como los paramilitares. Y entonces el país está inundado, lo dejaron inundado
de estos actores armados ilegales. Pues el gobierno está tratando de desarrollar lo que se llama la paz total, que es procurar acuerdos con todos esos actores, y ha sido muy complejo porque la mayoría de ellos están metidos con el narcotráfico. Entonces, es muy complejo, Héctor. La situación en nuestro país es supremamente compleja. Afortunadamente tenemos un presidente que es una persona, en primer lugar, gran estadista, muy inteligente, que tiene el país en la cabeza y que no se arredra frente a las dificultades. Otro estaría chicopalado. No, todos los días lo atacan, todos los días lo vituperan, todos los días lo injurian y lo calumnian. Todos los días también hay personajillos oportunistas que estuvieron medrando, supuestamente apoyando lo que lo han traicionado, y eso ocurre en todos los procesos, ¿no, Héctor? Sí, así Y es. entonces, pues utilizan a esos personajes, algunos de ellos corruptos, aliados ahora con la derecha y con la extrema derecha, y el presidente les ha hecho frente, y corrupto que se detecte, corrupto que saca del gobierno y se va para la cárcel. De modo que esa es la situación en la que estamos. De todas maneras, mantenemos lo que yo denomino el optimismo histórico, porque estamos hechos de eso, de saber que pase lo que pase, lo único que nos queda en esta vida es luchar, luchar y luchar. Ahorita que estabas mencionando todos los problemas que están enfrentando, digo, una de las cosas que yo les diría es, la derecha está atacando a alguien, la derecha dice que esa persona no debe estar en el poder, que es un peligro, que es lo peor. Pueblo, escuche, ese es el indicado. Ese es el indicado. Aquel que ataca a la derecha, al que quiere destruir la derecha, ese es el líder indicado para el pueblo de Colombia, como lo fue aquí, también en mi país, que durante mucho tiempo se manejaba, AMLO es un peligro para México. Es un peligro para ellos, porque les quitó sus privilegios. Ese es el punto, no para el país. Ellos se sienten dueños del país y por eso hablan con esa generalidad. Aquí en México así se manejan. Incluso te voy a comentar lo que han traído últimamente. Andan diciendo que se va a cambiar la constitución y que ya no va a haber propiedad privada, que es lo único que les interesa a ellos, su propiedad, que no les quites nada de lo que de alguna forma tienen. Y de seguro una forma mala vida. Por eso siempre están preocupados, porque el que nada debe, nada teme. Esa es la verdad. Pero ¿por qué tienen tanto miedo estos de que les quiten sus propiedades? Porque de seguro no cumplen con los requisitos de ley. Es nomás de escarbarle un poco. Entonces, están constantemente eso de que va a venir el comunismo. Aquí lo están alegando. Es que los grupos de ultraderecha religiosa que no tienen nada que ver realmente con las bases del cristianismo, porque ni siquiera cumplen con esos acuerdos, alegan que hay que rezar para que no llegue el comunismo. En este caso ahora, como lo hicieron con AMLO, ahora lo hacen con la nueva candidata de Morena, que es Claudia Sheinbaum, y alegan, aparte de que se va a cambiar la constitución, ya dicen también de que les van a quitar a todos la propiedad, al grado tal que ya dirigentes del partido y algunas otras personas connotadas han dicho que no, pues que eso es mentira, pero lo han tenido que decir porque han hecho mucho escándalo. Aquí bien, como dice un amigo, dice, cuando la derecha se siente en peligro que le van a quitar algo de lo que considera suyo, pone, dice, a los espantapendejos a trabajar, los medios, algún líder que le llaman ellos conocido, le suelta dinero y ellos empiezan a aterrar a la población. Y claro, tiene efectos su trabajo, y lo tienen efectos en la gente que no piensa, que no tiene un sentido crítico y que realmente no ve cómo están las cosas, porque afortunadamente ya hay mucho pueblo que sí se da cuenta y que, como dices tú, ya no ve, ya no les cree a los medios tradicionales hegemónicos de la derecha, ya no los toma en cuenta. Aquí pasa igual. Esos grandes voceros, que no eran periodistas, sino voceros de la derecha, en este sexenio han quedado totalmente desacreditados. Dan risa. Están constantemente diciendo cosas. La mayoría de la gente no les cree. Y luego cuando pierden y los quitan de los medios, dicen, me censuraron. No, ya nadie te ve, a nadie le interesas, nadie que te censuró. Tú solo con tus mentiras caíste. Entonces, me preocupa mucho, digo, lo que está pasando en Colombia, porque es muy similar a lo que pasa aquí. Y te digo, yo cada vez me doy más cuenta, al que la derecha ataca, esa es la solución para el pueblo. Esa es. Y lo que está ocurriendo en México es lo mismo que ocurre aquí. Cada vez que hay campañas electorales, ellos recurren a crear un demonio, ¿no? A crear un fantasma, a crear un diablo, y es el fantasma del comunismo. O sea, seguimos 200 años atrás.
Mira, ¿no? y les preguntas, y yo les pregunto, bueno, y tú sabes, a ver, dime, ¿qué es el comunismo? Y les preguntas, y No tienen ni idea. no tienen idea, no saben qué es eso. Ellos lo dicen. Por ejemplo, hace poco hubo un escándalo muy fuerte con los libros de texto aquí. Y estos libros de texto que tratan ya sobre el nuevo humanismo de México, incluso ya prácticamente los estamos exportando, por decirlo así. No se ha comentado eso, pero ha habido países de Centroamérica que ya los pidieron, porque les interesaba lo que estaba haciendo México para llevarlos ellos a sus respectivos países. Bueno, no los leían los libros, y decían que eran lo peor, que eran comunistas, y yo les decía, ¿ya leíste el libro? Pero es que son comunistas, no, pero ya lo leíste. No respondían, pues obviamente no lo leyeron y les ponía las ligas. Mira, aquí están la liga, baja los libros y léelo. No los leían. Ellos lo que querían era seguir diciendo. O como En el las caso de, narrativas. sí, o como el caso ahora del aeropuerto. Hubo una persona que decía, y estoy diciendo algo que yo vi, ese aeropuerto nadie va, no sirve. Y le digo, a ver, ¿ya estuviste en el aeropuerto? Bueno, yo no, pero 5 amigas mías sí. Pues tus amigas están igual de descerebradas que tú. Yo sí estuve en el aeropuerto y el aeropuerto está increíble, pero ellos lo alegan porque me dijeron amigas, empiezan a decir y se creen toda una sarta de mentiras porque al final, en el fondo, ¿qué es lo que hay? Miedo. Tienen un miedo enorme a creer Y el que les van ataque a al quitar sistema ferroviario también. igual. Digo, ese es igual, pero digo, tienen un miedo a perder sus cosas, lo que le llaman ellos sus privilegios, sus propiedades. Ese es todo el terror que ellos tienen. Y no les importa llegar a lo que sea, con tal de garantizar que se van a quedar. Pero lo chistoso es que, al menos en mi país, y estoy seguro que en Colombia también, la situación era muy diferente, muy, muy compleja, como para que la situación se mantuviera bien. Tarde o temprano en mi país iba a haber un estallido social. Es lo que se les olvida a ellos. Las condiciones estaban ya muy, muy feas para mucha gente, habiendo más de 60 millones de pobres, que afortunadamente este gobierno ha disminuido esos niveles de pobreza. Pues me dejas, la verdad te digo, eh, preocupado por la situación, pero esperanzado oyéndote, con que la gente del pueblo se dé cuenta de lo que está realmente en juego. Esa derecha nefasta quiere volver para seguir saqueando Colombia. Lo mismo que aquí en mi país, ¿qué es lo que quieren? Llegar y vender las paraestatales a extranjeros. Es lo que quieren hacer, privatizar el agua, vender las playas como las tenían ya concesionadas, regalarles hectáreas y miles de hectáreas a las empresas extractivistas con mínimos de vigilancia y de protección al medio ambiente y también mínimos de vigilancia para lo que se llevaban realmente, porque no hay una refinadora que cuando se llevan lo que supuestamente están sacando de la mina realmente sea eso y otras cosas. ¿Me explico? Entonces, eso aquí ya mucha gente se ha dado cuenta, ya no la haces tonta tan fácil, pero evidentemente hay gente que sí, que todavía vive en una especie de edad media que se cree todos los sustos que le ponen, o esos espantapendejos cada vez que le dicen algo, y que los toman como referencia, y que viven aterrados ante esta situación. Y lo vemos ahorita en Colombia. Nos preocupa mucho ese golpe, Luis Alfonso, nos preocupa mucho. Ojalá que sé que el mismo presidente ha dicho que no se puede porque la Constitución mismo establece que eso no puede ser, que el mecanismo es otro y estos no lo han entendido, no vaya más allá, no proceda, que no avance. Ellos saben cuál es el mecanismo real, que es la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara, pero ellos insisten para generar la narrativa, ¿sí entiendes esto? Para generar la narrativa. Así sea con mentiras, así sea con falacias. Pero como decías, ellos necesitan generar narrativas para mantener alimentada la desinformación en el pueblo, que es a lo otro a lo que le juegan. Pues mira, En Colombia ocurre lo mismo. Acá cada vez que hay campañas y en el desarrollo de este gobierno para torpedear su ejercicio, para hacer invivible la república como era el propósito de los conservadores colombianos en la década de los 40, ellos están replicando eso mismo acá, hacer invivible la república, hacer invivible el país. Eso es lo que están aplicando ahora para esas tres estrategias que te planteaba ahora. Y por eso necesitan diseminar toda clase de narrativas, que esto se va a volver comunista, que van a expropiar a la gente. De milagro no dicen pues que van a comerse a la gente, que son antropófagos, ¿no? Porque hasta esa clase de narrativas llegan. Y siempre todas las campañas sacan ese discurso porque no tienen nada más, no tienen cómo engañar al pueblo, no tienen cómo
mantenerlos sumidos en la ignorancia, y aprovechan esas mentes que todavía a las que no les ha llegado la luz, ¿no?, del conocimiento, de la formación política, las aprovechan para llevarlas como borregos al matadero a votar por los mismos de siempre. Pues estamos en esa gran pelea para procurar que el proceso iniciado con el presidente Petro pueda continuar en el año 2026. Esa es una de nuestras preocupaciones y esa es una de las luchas que estamos dando, así como ustedes la están dando con esa extraordinaria candidata, porque la he escuchado, y es extraordinaria, Claudia Sheinbaum. Ojalá los vaticinios que hay en el momento de que ella sea la que pueda continuar en la presidencia de México para dar también continuidad a toda la extraordinaria obra del presidente López Obrador se lleve a la práctica, se materialice en las próximas elecciones. No, les mortifica mucho. Ahorita yo creo que ellos están desesperados, se dan cuenta que no van a ganar, están buscando unirse con otro candidato de otro partido a ver si así, y yo creo que tampoco les alcanza, y la estrategia que están llevando a cabo ahorita es que no se ganen los congresos para hacer inoperante cualquier reforma que haga. Hacer invivible la República. Como exacto, hacer lo mismo que les está pasando. Pero al menos Petro dijo muy puntual, o se hacen las reformas o hacemos una constituyente. Ahí sí que ahí no les gustaría para nada una constituyente porque quedarían totalmente descobijados. Yo espero que realmente se enfrenten ante esa posibilidad. Mi país también necesita una constituyente. La verdad, estas constituciones ya quedaron rebasadas y totalmente dominadas por la derecha. Esa es la verdad. Como insisto, el poder judicial que tenemos aquí es un poder podrido, totalmente corrupto, puesto por los principales partidos en ese entonces, el PRI y el PAN, que solo obedece a ellos y que está haciendo, como dice Cristina, es el partido judicial. Actúa para favorecer a estos dos partidos, básicamente. O sea, solo favorece a la derecha. No hay poderes públicos, sino partidos políticos de derecha. Los medios de comunicación son un partido también. El partido de los medios de comunicación hegemónicos y desinformadores. El partido de la rama judicial que no obra sino para tratar de joder, como decimos acá, todo lo que haga el gobierno progresista. De modo que estamos frente a esos poderes fácticos y el poder económico que sigue en manos de las oligarquías, ¿no? Porque las grandes multinacionales, las grandes empresas continúan haciendo de las suyas. Entre otras cosas porque es tan falsa la narrativa de la derecha, Héctor, que lo que están haciendo los presidentes López Obrador y Petro Urrego no es la instauración del comunismo ni siquiera del socialismo, sino de tratar de democratizar la sociedad en el marco del mismo capitalismo. Porque, como ha dicho el presidente Petro, aquí ni siquiera hay un capitalismo propiamente dicho, sino que está el poder del latifundio de los terratenientes, que eso lo que expresa es enormes rezagos provenientes del feudalismo. Y frente a eso hay que luchar para sacar a la sociedad del atraso, porque supone que el feudalismo desapareció de los países desarrollados hace centenares decenas muchísimas centurias. Pero aquí, en nuestro continente, seguimos teniendo poderes de latifundistas, de grandes propietarios de tierra, que son los que obstaculizan el mismo desarrollo de su propio sistema, que es el capitalismo. De modo que la narrativa de la derecha es tan pobre que tienen que pegarse de mentiras, de falacias, para poder tratar de mantener su cauda electoral. Que lo logran también, y en eso en México también se han presentado esos fenómenos, con la corrupción, ¿no? Con comprar los votos, con comprar los votantes, con el clientelismo, con la politiquería. Nosotros somos pueblos muy parecidos, tanto en las grandes cosas de nuestras comunidades, como en tener políticos y politiqueros muy parecidos. Afortunadamente también tenemos grandes líderes como López Obrador y como Petro, que han generado una gran esperanza y que continúan manteniendo una gran capacidad de interlocución con su pueblo. Pues, Luis Alfonso, de veras te quiero agradecerte esta charla que nos has dado para darnos un panorama interesante y completo de lo que está pasando allá en Colombia, que sabemos que es muy complejo, pero con todo esto me das esperanza, porque la verdad a mí me ha sorprendido de manera muy grata lo que ha podido hacer Petro con esa camisa de fuerza que heredó, para acabar pronto, que incluso hablando yo con analistas cuando él tomaba posesión, me dice, mira, la verdad es que él no va a hacer gran cosa, está demasiado encorsetado, los poderes fácticos están
demasiado, lo construyen mucho. Bueno, con todo y eso, yo no sé cómo ha hecho para crearse unos márgenes de maniobra tales como para poder hacer las cosas que está haciendo y poder infundir lo más importante tal vez que pueda ser un gran líder en su pueblo, la esperanza. Eso lo veo allá, lo veo en Colombia con toda esa gente que sale a respaldar a su presidente. Eso quisiera ver quién lo hace con Uribe, quién lo hace con Duque, quién lo hace con Santos, con nadie de ellos, hombre, van los mismos de su clase, los mismos de su club, tal vez a rendirles pleitesía, pero no la gente del pueblo, no los de abajo, que son los que sostienen a los países, sobre los lomos de ellos está cada país. Y Petro le reconoce eso, como también el presidente Andrés Manuel López Obrador. Ahora sí que Colombia, por favor, véanse en México. Y nosotros acá en México, veamos, hay que vernos allá en Colombia. Hay que ver qué pasa allá en Colombia para saber qué nos pasó y qué nos puede pasar. Tenemos que aprender mutuamente para poder dar la lucha juntos y yo creo que ese es el punto. La esperanza y la unidad, Luis Alonso. Y la Por ahí unidad, vamos. y la unidad de los latinoamericanos, ¿no? Porque no olvidemos que somos pueblos hermanos. Para mí, los mexicanos son tan parecidos a nosotros los colombianos, esos pueblos centroamericanos, los venezolanos acá en Sudamérica, los ecuatorianos, todos somos, no solo porque hablamos el mismo idioma, sino porque tenemos raíces culturales similares, porque tenemos comportamientos similares, unas idiosincrasias muy similares, unas identidades extraordinariamente similares, de modo que yo creo que debemos también pugnar por la unidad porque los objetivos de la integración se cumplan. Esa es otra de los planteamientos en los que ha venido insistiendo el presidente Petro, la necesidad de la hermandad, de la integración, del respeto al derecho internacional, del respeto a la relación humanista entre los países, entre los pueblos. Por eso restableció relaciones diplomáticas con Venezuela, inmediatamente asumió la presidencia, que las había roto por problemas de sectarismo político e ideológico el gobierno de Iván Duque, que generó toda una crisis humanitaria terrible en la frontera. Todo eso se ha venido solucionando y ha crecido muchísimo el comercio entre Colombia y Venezuela. Imagínate, dos países absolutamente hermanos, ¿no? La patria de Bolívar y la patria que Bolívar liberó, y separadas por las posiciones sectarias dogmáticas de extrema derecha de Iván Duque. Pues el presidente Petro restableció esos puentes y ha venido restableciendo puentes con todos los países, pero al mismo tiempo ha sido muy firme en denunciar el genocidio que comete el Estado terrorista de Israel en Gaza, que eso le ha traído acá unas terribles consecuencias con la oligarquía, pero él las ha sabido afrontar. De modo que esos son los mandatarios que tenemos. Yo creo que de lo único que podemos estar seguros en México y en Colombia es que tenemos dos grandes líderes surgidos de la entraña popular, hombres honestos y transparentes, y eso es lo que nos da seguridad a quienes sabemos que ellos van por el camino correcto, Héctor. Pues lo acabas de decir perfectamente, más claro no lo puedo decir yo. Así es. No te quiero quitar más tiempo y vamos a estar en contacto porque nos interesa ver cómo evolucionan estos nefastos de derecha, a ver qué más inventan. No queremos que le pase nada a este gobierno y queremos que el pueblo de Colombia tenga voz en su destino y no que les haya impuesto por una oligarquía nefasta y corrupta, porque esos son nefastos y corruptos. Yo creo que tienen todos una bola de robos y cadáveres abajo de la alfombra, que es nomás de abrírselas para ver qué han hecho, ¿no? Y en mi país están igual. No te quito más tiempo, que tengas muy buenas noches allá en Colombia. Muchas gracias, Héctor, y estás cordialmente invitado también para que nos acompañes antes de las elecciones presidenciales en México para que nos cuentes en Periodismo Libre en Vivo acerca de todo lo que está ocurriendo en tu país para la audiencia de nuestro espacio. Muchas gracias y Cuenta saludo con a eso. todo Nuevo León, a todo México, y queremos mucho a este pueblo hermano. Igualmente, todos somos Latinoamérica hermanos. Somos uno. Estamos en contacto y cuenta con eso. Cuenta conmigo, Luis Alfonso. Gracias. Buenas noches allá. Gracias.
latinidades, y por el rumbo que el pueblo mande. Latinidades, afinidades, que sepa el mundo, llega la patria grande. Llega la patria grande, un grito que se expande, el sable que se blande contra el blando y ese plan de dominación y fraude, sin traiciones que defrauden, puños que se cierran para que la convicción se guarde. Latinoamericano, cuestión geográfica, Latinoamérica hermano, integración empática frente a cotización, la concientización de la indignación hacia la digna acción en práctica. Latinidades, afinidades, y por el rumbo el pueblo mande. Latinidades, afinidades, que sepa el mundo, llega la patria grande.